de exaltarte, Dios, de buscar tu rostro, de congregarnos, Dios, para escuchar el consejo de tu palabra, lo que tienes que hablar para nosotros, Dios, y lo que tienes que decir a nuestras vidas, para que de alguna manera, Dios, recibamos esa palabra de instrucción que tienes a nuestras vidas, Padre. Te damos gracias por que estamos presentes, mi Dios. Gracias por aquellos que vienen en camino de igual manera. Tráelos con bien hasta este lugar, Dios. Guárdalos en su camino. Guarda ese vehículo, ese medio de transporte por el cual vienen ellos hacia este lugar, para que puedan estar juntamente con nosotros, Padre, para exaltarte, para bendecirte, mi Dios, y para darte toda la gloria. Padre, queremos que tú seas el centro de esta reunión. Queremos, Padre Celestial, que en todo momento seas tú el que reciba todo reconocimiento, toda alabanza. Ayúdanos, Padre, a ponerte siempre en el primer lugar, no solamente en nuestras reuniones, sino también en nuestras vidas, en nuestro diario vivir, Dios amado. Que seas tú, Padre Celestial, ese guía, esa brújula que nos guía y nos instruye por el camino que debemos de ir, Padre. Y que cada uno de nosotros, Dios, siendo alumbrados por tu palabra, y tu palabra alumbrando nuestro camino, nosotros podamos ir por ese camino por el cual es conveniente para cada uno de nosotros. Te damos gracias, Dios. Ahora nos disponemos a aprender de tu palabra, Dios, en esta escuela dominical. Te pedimos, Padre Santo, que en todo momento abra nuestro entendimiento. Ayúdanos, Dios, a retener en nuestra mente, sobre todo en nuestros corazones, Padre, la palabra de instrucción que darás a nuestras vidas, para de esa manera tanto poder dar razón de lo que estamos creyendo, como también poder vivir basados en tu palabra, Dios, dirigiendo nuestras vidas. Ponemos en tus manos todo ese servicio. Glorifícate en todo momento, Padre Celestial, y ayúdanos, Dios, a estar con una mente concentrada, a exaltarte. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor, y a ti sea la gloria, ahora y siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Vamos a entrar al tema del día de hoy, y lleva por título: En Cristo somos santificados. Amén. Y hoy vamos a leer varios versículos bíblicos para dar base a lo que vamos a estudiar el día de hoy. Amén. Muy bien. A lo largo de nuestra vida como cristianos, amén, hemos escuchado muchas veces acerca de lo que es la santificación. Y hemos escuchado hablar quizás de lo que es el que en Cristo somos todos santificados. Y quiero darle unas pequeñas reseñas, amén, o algunos ejemplos de lo que es a veces la santificación, cuando a veces se llama que un artículo, algún objeto, ¿verdad?, ha sido dedicado a Dios y por lo tanto es santo o es sagrado. Amén. No sé si se recuerde el Antiguo Testamento, cuando Dios le da las instrucciones a Moisés para construir lo que es el tabernáculo, ¿verdad? En el tabernáculo había una cantidad considerable de objetos. Amén. El candelabro, estaba el lavacro, estaba el incensario, ¿verdad? Estaban varios objetos que eran usados como también los utensilios, ¿verdad? Que el sacerdote ocupaba tanto para el sacrificio como también para toda la ceremonia. Y todos esos objetos se le llamaba que eran santos o sagrados. Incluso usted va a encontrar en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, cuando los babilónicos vienen y hacen una conquista, ¿verdad? Incluso también los filisteos vienen y prácticamente hacen un saqueo al pueblo de Israel y se llevan utensilios del pueblo de Israel a sus lugares. Pero de repente, cuando ellos comienzan a tener los utensilios, por ejemplo, en el lado de los filisteos, recuerdo que dice un pasaje que ellos tenían el arca del pacto, ¿verdad? La tenían en su campamento, pero cuando ellos tenían el arca del pacto en su campamento, comenzaba a haber muchas tragedias en el pueblo. Incluso dice que les comenzaron a salir como tumores, ¿no?, en el cuerpo de los filisteos. Decían, oye, pero ¿por qué nos está pasando esto? Entonces, porque ellos tenían el arca del pacto, la habían quitado los de Israel y la habían dejado en su campamento. Y cuando ellos comenzaron a ver que todo estaba aconteciendo por razón de que tenían el arca del pacto en su lugar, ¿verdad? Entonces ellos tomaron rápidamente el arca del pacto y la regresaron a sus dueños, al lugar donde Israel tenía que tenerla. Entonces ahí fue cuando se calmó absolutamente todo lo que estaba sucediendo en ellos. Entonces se consideraba el arca del pacto que era un objeto sagrado.
porque prácticamente representaba tanto a la presencia de Dios como también tenía un lugar muy específico en lo que era prácticamente el lugar santísimo. Entonces, de alguna manera, también cuando los babilónicos, si no mal recuerdo, se llevan prácticamente los utensilios de la casa de Israel, ellos comienzan a usar los utensilios sagrados de la casa de Dios, comienzan a usarlos para beber vino, para emborracharse y pues para beber los sacrificios a los ídolos, ¿no? Para festejar sus celebraciones. Pero de repente pues se comienzan a dar cuenta de que eran utensilios sagrados apartados para el servicio al Señor, y entonces comienza a haber prácticamente una cuestión de que pues tenían que regresar los utensilios al pueblo de Israel, ¿no? Esto era con utensilios que eran usados prácticamente para lo que es el uso específico de la casa del Señor. Hoy en día pues también hay ciertas cuestiones que se consideran objetos para el uso exclusivo de Dios, amén, y que de alguna manera se le puede llamar objetos sagrados, no en el sentido tan religioso, ¿verdad? Pero sí son utensilios o cosas usadas para el servicio al Señor. Por ejemplo, ¿qué utensilio el día de hoy usted puede llamar que es santo o sagrado porque es para el servicio al Señor? Pues simplemente un templo, ¿verdad? Un templo. Si usted, cada iglesia que tiene prácticamente un lugar donde congregarse, en este caso prácticamente estamos congregándonos en este lugar, ¿verdad? Podemos llamar que este lugar pues ha sido dedicado a Dios, y podemos decir que este lugar y cada templo es un lugar sagrado para el Señor. Amén. ¿Por qué? Porque de alguna manera se usa para lo que es específicamente para adorar al Señor. Amén. Y donde se reúne prácticamente la iglesia del Señor, y prácticamente en ese lugar se adora al Señor. Amén. Se exalta al Señor. Entonces, cada templo y cada utensilio que se usa dentro de una congregación se le puede llamar que ha sido consagrado al Señor porque está para el uso exclusivo para el Señor. Amén. Incluso no sé si a usted le ha tocado que de repente en una iglesia compran los instrumentos y oran por los instrumentos, ¿no? No porque el instrumento sienta, no porque el instrumento al orar por él vaya prácticamente a hacer una función de que ya oramos por el instrumento y aquí va a tocar solo, va a pasar algo maravilloso cada vez que lo toquen. No, simplemente es una oración simbólica, ¿verdad?, de dedicar ciertos instrumentos o ciertos objetos para el uso del Señor, ¿amén?, específicamente para el uso del Señor. Ahora, no tienen un poder sobrenatural los instrumentos ni los objetos, porque prácticamente no es como el Antiguo Testamento, ¿verdad?, que en ese sentido ahí sí tomaron el arca del pacto y sí había una repercusión porque era donde habitaba la presencia de Dios, ¿verdad?, y era algo santo, totalmente santo, y que de alguna manera literalmente sí acontecían cosas cada vez que las personas lo tomaban. Usted recordará cuando Obed-Edom, ¿verdad?, tuvo la casa, el arca del pacto en su casa. Dice la palabra del Señor que comenzó a abundar todo, ¿verdad? Comenzó a haber mucha bendición en su hogar. Yo me imagino que cuando fueron a tomarla nuevamente, ¿verdad?, dijo, no se la lleven, déjenla aquí, que hagan el tabernáculo, que hagan su servicio, que hagan todo, ¿verdad? Porque prácticamente desde que el arca del pacto llegó a la casa de Obed-Edom, comenzó a haber abundancia, comenzó a haber bendición y comenzó a fluir prácticamente muchísimas cosas materiales que comenzaron a abundar en su casa, incluso espirituales también, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, eso era el Antiguo Testamento, pero ahora la palabra del Señor nos enseña en el Nuevo Testamento que la presencia de Dios habita en nosotros. Amén. Ahora, fíjese bien lo que son las cosas. Si era el Antiguo Testamento, en el arca del pacto habitaba o estaba la presencia de Dios o se manifestaba la presencia de Dios, ¿verdad? Ahora imagínese usted y yo, simbólicamente usted y yo vendríamos siendo como una pequeña arca de pacto, ¿verdad?, para nuestro Dios, donde en nosotros habita la presencia de Dios. Entonces, donde quiera que usted y yo estemos, podemos ser de bendición a cualquier lugar que usted y yo vayamos. Amén. No sé si a usted le ha tocado, ¿verdad?, pero muchas veces lo hemos visto y es algo que a veces nos quedamos asombrados, porque a veces llegamos a lugares a comer donde está vacío. Está vacío. Llámelo usted coincidencia, llámele como usted quiera. Pero hay lugares donde llegamos y de repente están vacíos y oramos por los alimentos, comenzamos a comer y el lugar comienza a llenarse al grado de que ya no hay lugares para más gente. Entonces nos ha pasado muchas ocasiones y hemos dicho, caray, pero entonces realmente donde llega uno, prácticamente uno porta, como es portador de la presencia de Dios,
pues prácticamente uno es de bendición en aquellos lugares. No sé si le ha tocado a usted también llegar a lugares donde se congrega o está reunida mucha gente que no es cristiana, ¿verdad? Y llegamos como cristianos y comenzamos a dar ese testimonio a las personas que están en ese lugar y comenzamos a platicar y la gente comienza a encontrar pláticas agradables en nosotros. Incluso en ese mismo momento la gente comienza a platicarnos situaciones que han pasado y comienzan a conseguir las respuestas a sus dudas y preguntas, porque simple y sencillamente en el lugar que llegamos estamos siendo de bendición en ese lugar. Amén. Pero imagínense usted y yo que lleguemos, ¿verdad?, a un lugar y en lugar de que eso acontezca comienzan a haber puros problemas, discusiones. No, ¿verdad? No debe ser nuestro caso. Amén. Entonces debemos ser de bendición donde quiera que estemos. Llámese casa, trabajo, donde quiera que vayamos tenemos que ser de bendición y procurar ser de bendición. Amén. Bueno, entonces en ese sentido, hablando de objetos materiales, de alguna manera cada objeto, cada templo, cada lugar que ha sido dedicado al Señor se puede considerar, sin entrar en un sentido religioso, que es un lugar, que es un objeto dedicado a Dios y que de alguna manera, por conceptualización o como quiera mencionarlo usted, se puede considerar que es sagrado. Amén. Que es santo, es un objeto santo, un objeto sagrado, por el simple hecho de que fue dedicado para el Señor. Amén. Bueno, en este punto entramos a lo que es la santificación de nosotros como cristianos. Amén. Porque usted y yo sabemos que en Cristo hemos sido santificados. Amén. Yo le pregunto a usted el día de hoy, ¿cuántos el día de hoy somos santos? ¿Cuántos pudieran levantar la mano? Si nos escudriñamos humanamente nosotros, nos encontramos descalificados. Amén. Pero si nos vemos con los ojos que nos ve el Padre a través de Cristo, podemos decir que somos santos porque fuimos santificados por medio y a través de Cristo. Amén. Por lo tanto, ya no somos cristianos que a veces pecamos, amén, sino que pecamos, que vivimos en pecado, sino que somos cristianos santificados que a veces pecamos, pero ya no habitamos ni practicamos el pecado, porque hemos sido santificados para el Padre por medio y a través de Cristo Jesús. Amén. Entonces, al momento de que usted y yo somos santificados, se puede decir y se dice, y dice la palabra, que hemos sido apartados para Dios. Amén. Por lo tanto, nuestra vida, de usted, mi vida y la vida de todo cristiano, debe ser prácticamente en un sentido de santidad. ¿Por qué santidad? No, santidad, vuelvo y reitero, no es que seamos perfectos, no es que nunca vayamos a pecar, sino cuando llamamos de vivir en santidad, es que debemos vivir apartados para Dios, para uso exclusivo del Señor. Estamos en el mundo, mas no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no debemos vivir como el mundo vive. Amén. Estamos en el mundo, pero no debemos practicar lo que el mundo practica. Amén. Como cristianos debemos vivir una vida apegada a la palabra del Señor, en obediencia al Señor y siempre esforzándonos por hacer lo mejor de nosotros para el Señor. Amén. Eso es vivir apartado para el Señor. Amén. Eso es vivir apartado para el Señor. Si yo no vivo una vida apartada para Dios, entonces no estoy procurando vivir en santidad. Amén. Vivir en santidad es vivir aferrándonos a hacer continuamente lo que es agradable ante los ojos de Dios. Amén. Muy bien. Vamos a la palabra del Señor. Vamos a Hechos capítulo 9, versículo 13. Amén. Hechos capítulo 9, versículo 13. Dice, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? ¿De quién hablaban ahí? De un Pablo, ¿verdad? Muy bien. Si usted recuerda la palabra del Señor, prácticamente usted encontrará que en la palabra del Señor las personas que fueron prácticamente
convertidos al Señor, prácticamente el Señor los transformó absolutamente. ¿Qué quiere decir eso? Cuando el Señor llama a Saulo de Tarso, ¿verdad? Y de alguna manera lo llama para su servicio, Dios hizo una transformación en Saulo de Tarso, ¿sí o no? Sí, la hizo totalmente, ¿verdad? Entonces, usted y yo como cristianos, que hemos sido santificados por nuestro Dios, tiene que haber un notorio cambio en usted y en mí. Amén. Tiene que haber un cambio notorio. Si usted se ha entregado al Señor, ¿verdad? Y ha venido al Señor, pero usted no ve cambios en su vida, pues lo más seguro es que quizás no ha entregado su vida con toda sinceridad, con todo su corazón y en una conducta de arrepentimiento genuino para el Señor. Amén. ¿Sabe por qué? Porque aquel cristiano que se ha entregado al Señor y que ha sido santificado, prácticamente continuamente estará dando fruto del cambio que Dios ha hecho en él. Amén. Así como un cristiano, como una persona común y corriente, ¿verdad? Que no sea cristiana, se puede dar cuenta de cuando es día y cuando es de noche. De igual manera, un cristiano puede darse cuenta si ha sido regenerado por Dios y está siendo regenerado continuamente o no ha tenido un encuentro o una entrega total para el Señor. Amén. Entonces, de alguna manera, cada cristiano debe procurar analizar su vida y ver si realmente está habiendo una regeneración, está habiendo un cambio, o si únicamente hizo una entrega superficial al Señor y no ha habido un arrepentimiento genuino. Amén. Recuerde usted que el hecho de ser cristiano no es hacer una oración, la confesión de fe, como luego decimos, ¿verdad? El ser cristiano no es solamente venir a una iglesia. El ser cristiano no tiene que ver únicamente con leer la Biblia. El ser cristiano tiene que ver con tener un encuentro con el Señor, lo que es un arrepentimiento genuino, y comenzar a tener cambios en nuestra vida que cada día reflejen más y más el fruto del Espíritu en nuestro exterior. Amén. Ya hemos hablado muchas veces de este punto, del proceso que pasa el cristiano cuando viene al Señor. Viene, se entrega, se arrepiente, comienza a haber una regeneración del interior en lo que es el alma. Cambian conductas, formas de hablar, formas de pensar, formas de caminar, y posteriormente se comienza a ver reflejado al exterior. Comenzamos a dar el fruto del Espíritu como prácticamente consecuencia de un arrepentimiento genuino y prácticamente como una regeneración que estamos sufriendo en nuestro interior, hecha por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, cuando el Señor llama a Saulo de Tarso, la gente lo comienza a relacionar con el hombre que perseguía la iglesia, con el hombre que asediaba a los cristianos, con el hombre que prácticamente torturaba y de alguna manera golpeaba a aquellos que creían en el Señor. Amén. Usted recordará el primer mártir de la palabra del Señor, que es Esteban, ¿verdad? El mártir del Evangelio, que de alguna manera, por indicaciones y órdenes de Saulo de Tarso, pues prácticamente fue apedreado. Entonces, de alguna manera, cuando la gente comienza a escuchar de un Saulo de Tarso, que después ha cambiado su nombre a Pablo, ¿verdad?, que predicaba la palabra del Señor, que predicaba el Evangelio, pues mucha gente tenía miedo de la persona, porque decían, oye, pues es que este personaje, pues golpeaba a cristianos, perseguía a la iglesia, ¿cómo es que prácticamente va a venir a predicar el Evangelio? Y muchas de las veces hablaban de él y lo tenían enfrente, ¿no? O sea, no, es que va a venir alguien a predicarnos la palabra, pero ese alguien antes perseguía a la iglesia, y Pablo estando ahí presente. Entonces, bueno, híjole, ¿cómo era mi testimonio antes? Haber pensado Pablo, ¿no? ¿Cómo era mi testimonio antes y cómo se expresa la gente de mí, de cómo era mi forma de ser? Y ya cuando lo conocieron, pues imagínense el tremendo impacto, ¿no? De conocer a un hombre que antes asediaba a la iglesia, perseguía a cristianos, pero que ahora predicaba el amor del Señor y ahora aceptaba ser perseguido por el mismo evangelio que los cristianos predicaban. Amén. Entonces, de alguna manera, esos son los cambios que Dios hace en la vida de un cristiano cuando ese cristiano ha sido santificado, ha sido apartado para el Señor. Amén. Cuando ha tenido esa entrega genuina, ese arrepentimiento genuino, y entonces Dios comienza a hacer la obra en cada cristiano. Amén.
Muy bien, Romanos 1:7. Vamos a leer el siguiente versículo. Romanos 1:7. Dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Amén. Gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Este versículo es un llamado también para usted y para mí. Amén. Usted y yo somos llamados a ser santos. Amén. Dios cumple su parte con trasladarnos del reino de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Ya no pertenecemos al reino de las tinieblas, sino ahora pertenecemos al reino de Dios. Amén. Él nos limpió de nuestros pecados, de nuestra maldad, nos perdonó nuestras iniquidades, todo lo que cometimos fuera de su camino. Ahora estamos con Él y ahora hemos sido santificados. Amén. Pero ahora, ¿a quién le corresponde procurar guardarse en santidad? Para el Señor. A nosotros. Amén. Ahora, ¿cómo yo puedo guardarme en santidad, pastor? Esto es bien sencillo. Amén. Usted y yo sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Amén. Sabemos lo que debemos y lo que no debemos hacer. Amén. Si usted y yo hacemos lo que no es correcto, sabiendo que no es correcto, ¿estaré yo guardándome en santidad para el Señor? No. No me estaré guardando para la santidad. Entonces yo tengo que ser sabio y tengo que aprender a elegir, a tomar mis decisiones y guardarme para el Señor. Amén. Eso es guardarse en santidad por el Señor. No estoy hablando de perfección. Estoy hablando de cuando tenemos la oportunidad de elegir entre si lo hago o no lo hago. Amén. Ahora, si yo cometo una falta, que son las transgresiones, ¿verdad? Son las que más comúnmente cometemos para con el Señor. Pecados mínimos o inconscientes, o que de alguna manera lo hacemos sin querer, como luego decimos, ¿no? Entonces, para guardarnos en santidad, ¿cuál debería ser mi actitud ante tales acciones? Bueno, pues mi actitud debería ser que en cuanto yo cometo la falta, inmediatamente yo acudo a pedirle perdón al Señor. Amén. Porque si yo dejo pasar el tiempo y tomo esa ofensa que hice para con el Señor, lo tomo como cualquier cosa, entonces no me interesa, estoy dando a entender que no me interesa si ofendo o no ofendo al Señor. Amén. Entonces, si yo cometo la falta, inmediatamente tengo que ir al Señor y pedirle perdón. Porque, ¿sabe algo? El cometer una falta contra el Señor nos tiene que causar dolor, nos tiene que ser motivo de sentirnos mal y de alguna manera querer estar bien con nuestro Señor. Amén. Estamos hablando de una mentalidad, de un alma, de un cristiano que ha sido regenerado. Amén. Y de alguna manera no hay ese sentimiento, no hay esa conciencia de querer estar en paz con el Señor, como dice el libro de los Hebreos capítulo 9, ¿verdad? Que busquemos esa buena conciencia para con nuestro Dios. Amén. Y no si hay ese sentido de querer estar bien con el Señor cada día, pues entonces quiere decir que nuestra mente, nuestro sentido espiritual, de alguna manera está tan opaco que de alguna manera no le damos la prioridad de pedir perdón al Señor para estar bien con Él. Amén. Entonces ahí puede haber un riesgo de que estamos más propensos a no procurar la santidad a que estarla procurando continuamente. Amén. ¿Está conmigo, familia? Muy bien, vamos a 1 de Corintios capítulo 1 versículo 2. 1 de Corintios capítulo 1 versículo 2. Amén. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Se da cuenta una vez más Pablo haciendo la invitación a que nosotros prácticamente, que ya hemos sido santificados en Cristo Jesús, somos llamados a ser santos? Amén. ¿Qué es ser santos? Apartados para Dios. Amén. Apartados del mundo, apartados del pecado, apartados de todo lo que prácticamente estamos viendo afuera. No quiero que tome esto como un sentido religioso, amén, como un sentido legalista, como un sentido de que
es que se exige perfección, se exige esto. No, mire, ya hemos visto muchas veces que tanto hemos estudiado que esto no son obras meritorias, amén, para recibir el favor de Dios. Esto no son obras meritorias para alcanzar algo que no estaba en nuestras manos alcanzar. Simplemente esto es como lo enseña Santiago, amén. Nuestras obras son importantes para justificar la fe que yo estoy creyendo, la fe en la que yo estoy caminando, amén. Y el guardarme en santidad para el Señor y el guardar mi vida para ser un ejemplo para aquellos que me rodean es para que la gente crea el mensaje que yo predico, amén. Pero si yo no cambio, si yo no me guardo en santidad, si yo no me guardo para el Señor, si yo no vivo apartado del mundo para el Señor, ¿cómo la gente va a creer el mensaje que yo les predico? ¿Cómo la gente va a creer lo que yo estoy viviendo? Amén. Yo tengo que vivir de tal manera que mis obras puedan justificar la fe en la que yo estoy caminando y la fe que yo he creído, para que de esa manera la gente crea el mensaje que yo estoy hablando. Amén. Si no, de alguna manera yo dejo mi predicación sin argumentos por el simple hecho de que de alguna manera estoy viviendo como a mí se me place y prácticamente no dar una argumentación de la fe que estoy creyendo. Amén. Entonces es importante que así como Pablo dice que somos llamados a ser santos, cada uno de nosotros procuremos vivir en ese llamado. Amén. Vivir en santidad continuamente. ¿Está conmigo, familia? Muy bien, vamos a 2 de Corintios 1:1. 2 de Corintios, versículo 1, capítulo 1, versículo 1. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios en Corintio. Escuche bien, dice, con todos los santos que están en toda Acaya. Amén. Con todos los santos. ¿Quiénes son los santos? La iglesia de Cristo. Amén. Entonces todos los que somos de Cristo hemos sido santificados. Amén. Así que cuando les mando un saludo yo, ¿verdad? A ustedes voy a decir a todos los santos de la iglesia berea. Amén. Es correcto porque todos hemos sido santificados por el Señor Jesucristo. Amén. Por lo tanto, todos nosotros, al ser santificados, podemos decirnos y llamarnos santos. Amén. Porque por medio de Él hemos sido santificados. Y pues obviamente vamos a procurar vivir en santidad. Amén. Vamos a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 1. Amén. Nuevamente Pablo vuelve a saludar a la iglesia. Amén. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. De igual manera va a ir a Filipenses y en Filipenses va a encontrar la misma expresión. Amén. Filipenses capítulo 1, versículo 1 dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo que están en Filipos. Amén. Y de igual manera a los colosenses. Ahora, déjeme cerrar con este punto. Hay dos santificaciones teológicamente, amén, que Dios hace con el cristiano. Una es la santificación posicional, amén, y otra es la santificación progresiva, amén. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Muy bien, la santificación posicional es la siguiente. Cuando usted y yo estábamos lejos de Cristo, amén, lejos del camino del Señor, prácticamente nuestra vida no estaba y no estábamos cerca de nuestro Dios, porque había algo llamado pecado que nos separaba, amén, de nuestro Dios. Entonces, de alguna manera, cuando usted y yo venimos a Cristo Jesús, esa barrera del pecado se derriba, porque el Señor Jesús nos limpia, nos compró con su sangre, obviamente, ¿verdad? Y pasamos al proceso de santificación. Entonces, hay una santificación posicional, donde de ser prácticamente alejados del Señor y prácticamente perdidos en nuestros delitos y pecados, ¿verdad? Y muertos en una muerte espiritual, venimos de muerte a vida, se nos limpian nuestros pecados y pasamos a lo que es la santificación posicional. Es decir, por medio de Cristo hemos sido santificados. Por eso el Padre
nos ve y nos encuentra santos, porque por esa santificación posicional es que por medio de Cristo somos aceptos delante del Padre, porque por medio de Él somos santos. Amén. Por lo tanto, somos los santos de Iglesia Berea. Amén. Ahora, hay una santificación progresiva, donde aquí tiene que entrar y debe estar en ese proceso todo cristiano. Todos debemos estar en ese proceso de santificación progresiva. Y ya lo hemos hablado muchas veces. Es una regeneración que se comienza a hacer en todo nuestro interior y donde comienza a ser transformada cada área de nuestra vida para poder sufrir o tener esa santificación progresiva. Poco a poco se va quitando el mal lenguaje, los malos pensamientos, los malos hábitos, las malas conductas, y todo eso va comenzando a ser transformado por medio de la regeneración, o también conocida como la santificación progresiva. Y de esa manera cada día nos vamos a ir alejando más y más de lo que nosotros éramos, para de alguna manera ser el modelo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Amén. Pero todo esto es a través de la santificación progresiva que Dios hace en toda nuestra vida cristiana. Amén. ¿Tiene que haber cambios en nosotros? Sí, en todo cristiano debe haber cambios. Amén. Debe haber una notoriedad de cuando conocí al Señor a los 2 años o 3 que ya llevo de cristiano. Debe haber una notoria y un notorio cambio de cuando no eres cristiano a cuando hoy eres cristiano después de 1, 2 o 3 años de cristiano. Debe haber cambios evidentes de que te entregaste al Señor. Si no hay cambio, si no ha transformado nada, si no ha habido absolutamente ningún solo cambio de cuando te entregaste al Señor, entonces la entrega no fue genuina. Amén. Entonces no hubo un arrepentimiento genuino, entonces no hay una regeneración, porque no hubo la disposición correcta de entregar la vida a Cristo Jesús. Amén. Yo le hago una pregunta a usted: ¿cuántos somos los mismos al día de hoy de cuando nos entregamos a Cristo? Ninguno va. O alguien puede decir que sí. Yo soy el mismo, pastor. Yo no he cambiado a nada. Yo sigo siendo el mismo de cuando me metí a la iglesia. Sigo siendo el mismo de cuando me dijeron que ya era cristiano, de cuando hice la confesión de fe. Recuerde usted, la confesión de fe no significa nada si en la persona no hay convicción de cambio. Amén. La confesión de fe no es nada si la gente, el cristiano, no tuvo un arrepentimiento genuino. La confesión de fe no significa nada si la persona no tuvo una buena disposición y un corazón prácticamente arrepentido para entregarse al Señor y arrepentirse de todos sus pecados y ser una persona nueva. No significa nada la confesión de fe. Amén. La confesión de fe no va a salvar a nadie. Amén. No va a salvar a nadie. Solamente aquellos prácticamente que reconocieron, que se entregaron, se arrepintieron, pidieron perdón y vinieron a Cristo con todo su corazón, en convicción, con fe, creyeron en Él, solamente prácticamente son los que va a poder haber cambio en ellos y van a poder prácticamente alcanzar el favor de Dios. Amén. Yo no sé si hasta aquí prácticamente vamos bien, ¿todo bien? ¿Sí? Muy bien, nada más déjeme cerrar con esto de lo que es la santificación progresiva, amén. Y vamos a cerrar con lo que es Primera a Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Amén. Dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible, amén, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a Hebreos 12:14. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y vamos a Hebreos 12:14. Hebreos 12:14. Dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Gloria a Dios. Con eso terminamos el consejo el día de hoy. Amén. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, con todo gusto la respondemos
partir de ya. Amén. Gracias a los que estuvieron con nosotros en línea. Dios les bendiga, Dios les guarde. Si quieren dejar sus preguntas ahí prácticamente en la transmisión, con todo gusto déjela, con toda confianza, y le mandamos un mensaje con una respuesta. Dios les bendiga y gracias por estar con nosotros.